Ya. Tu pregunta es, ¿qué pasa si nosotros llegamos a una empresa y tenemos algo con higiene industrial, con ruido con sílice, ¿no es cierto? Ya. Acá pueden pasar varios escenarios. Ya. Escenario 1, puede que nosotros lleguemos y no haya absolutamente nada. Puede pasar, me pasó, que no haya nada. O sea, y en ese aspecto uno dice, chupaya, ¿y qué hago? Ya, y en ese aspecto uno ¿qué tiene que hacer? Empezar a cumplir con lo mínimo que me exige la ley. O sea, primera instancia, automáticamente ver el tema de los ODI. Automáticamente ver eso, ver qué pasa si tengo la obligación de informar, los dígitos tienen los EPP, etcétera, los procedimientos de trabajo. ¿Ya? Y mientras, en ese intertanto, si tú te das cuenta de que hay ruido, haciendo el ejercicio bien sencillo, de que si tengo dos personas a menos de 1 metro de distancia y tienen que gritarse para escucharse, perfecto, tengo que aplicar una medida de control. ¿Ya? Y en ese intertanto, ¿qué haces tú? Al trabajador le colocas una medida de control y solicitas a la mutualidad que te realice la medición de ruido. Inmediatamente se Inmediatamente. solicita. ¿Ya? Ahora, lo más probable que también te pueda pasar, porque incluso a mí me pasó, es que tú llegas a la empresa y en la empresa lo único que sepan que están con mutual, por ponerte un ejemplo. O sea, uno que tiene que hacer en ese aspecto, preguntar el root de la empresa, en qué mutualidad está adherida, y empezar a averiguar en la ciudad, por ejemplo. Contactar los números telefónicos, y ahí uno empieza a averiguar cuál es el agente mutual. Ojo, las mutualidades tienen prácticamente la misma estructura de funcionamiento. El agente de la mutualidad es la persona que es el nexo y hace la actividad de la mutualidad para con la empresa. ¿Ya? Ahora, uno cuando ya tiene contacto a la persona, si es que no existe, ¿uno qué hace? Le dice o le solicita la incorporación al protocolo Prexor. ¿Ya? Lo más probable es que él te responda y te diga, ¿sabe qué? Necesitamos verificar si efectivamente usted está con la presencia del agente sílice o agente ruido. ¿Ya? Y el que va a ir a la empresa, va a empezar a ver un par de cosas, va a empezar a pedir información y a fabricar etapas cualitativas. Si el Prexor es ruido, primero tengo que hacer un screening, que en el fondo es ya. Yo tengo este lugar candidato a medir ruido, pero primero verifiquemos si realmente cumplo con uno de los criterios de acción, que esté entre 80 y 82 decibeles. Si es así, perfecto, candidato, vamos a medir ruido. ¿Ya? Ese es el primer escenario. Segundo escenario, podemos que lleguemos a la empresa, ¿ya? Y hayan solicitado nomás las mediciones de ruido y no la hayan hecho. En ese aspecto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Volver a resolicitar que hagan las mediciones de ruido, ¿ya? Pedirla nuevamente. Y hay que hacerlo porque si, por ejemplo, a ti llegan a fiscalizar y diga, oiga, pero usted como empresa no tiene el protocolo, no tiene esta etapa del protocolo, por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Mire, ¿sabe qué? Acá están todos los correos de respaldo, en lo cual yo he solicitado en reiterada oportunidad de que hagan las mediciones. ¿Ya? Ya. Tercer caso, llegas a la empresa y lo único que tiene la empresa en sí es un documento. Y ese documento dice un par de cosas en relación a Prexor, ¿ya? Que en el fondo es el informe de la medida, de las mediciones de la parte cuantitativa. Y llega con las mediciones de la gente sílice, ¿y con qué más nos va a llegar? Con la propuesta de medidas de control. Entonces, en ese aspecto, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos nosotros? Porque si te das cuenta, va a llegar a un panorama en el cual tienes un libro, tienes un texto, y para de contar, pues no tenemos más que eso. Entonces, ahí que tenemos que hacer nosotros, en ese caso, tomar la etapa cualitativa que está dentro del protocolo e ir a los lugares donde se hizo la medición.
y verificar realmente si las medidas de control que nos propone eso tienen lógica con el lugar de trabajo. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. Que en el fondo Entonces tenemos que volver como a verificar, o tenemos que volver a tomar las medidas. No. O... No es tomar las medidas. No tiene, a ver, a ver, esa lógica. Ya. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se consiguen una tarea. Cuando ustedes se consiguen una tarea, ¿qué es lo que hacen muchas veces ustedes? La revisan para ver si está buena. Aunque no muchos lo hacen, cortan y pegan y lo envían. Ya. Cuando tú llegas a una empresa y está solamente el informe de Prexor, tú tienes la mitad de la pega hecha. Recuerden que dentro del informe está toda la etapa cualitativa, en la cual te indica todas las características o cualidades del trabajo, ya que hacen que tenga o que tiene que aplicarse una medida de control. Entonces, ¿cuál es el punto? Como la etapa cualitativa, ¿qué te dice? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son los procesos que hacen? ¿Cuáles son los equipos? La gente que está expuesta, entre otras cosas. Entonces, ¿yo qué hago en el fondo? Tomo la etapa cualitativa, reviso si realmente eso es así y también conozco lo que se está haciendo. Porque a esas cualidades es lo que tú tienes que controlar. No sé si me explico. Ya. Volvamos a un caso un poco más básico, más rudimentario. Tenemos dentro de los trabajos que genera ruido esto. Y te dicen a ti, dentro de las medidas de recomendación de medidas de control, debe colocarse una protección al equipo. Pregunta, ¿cómo le coloco una protección a esto para disminuir el ruido? No puedo. No puedes. O sea, ¿esa medida de control sirve para esto? No. Tendría que poner una medida de control al trabajador que está utilizando el Exactamente. Incluso es más, dentro del trabajo se dan cuenta que hay dos personas. Una mirando, no haciendo nada, y una trabajando. ¿Cuál sería la medida de control incluso en ese aspecto? Esta persona, chao, sacar el lugar de trabajo. Que en el fondo esté expuesta, la gente que debe estar expuesta, a la gente. Solamente el trabajador, el que está haciendo Solamente el trabajador. está haciendo la tarea. Ponte tú que la medida de control nos diga o nos recomiende estudiar el trabajo. ¿Qué significa eso? Realmente ver si el trabajo se hace en el tiempo adecuado. Porque ponte tú que estén 2 horas y el trabajo perfectamente se puede hacer en media hora. ¿Ya? Las medidas de control también vienen a orientar a eso, en el fondo a ordenar el trabajo. Porque muchas veces no se es eficiente con los recursos que tenemos. Y el recurso que tenemos nosotros siempre también es el tema del tiempo. ¿Ya? O sea, una medida de control puede ser revisar el trabajo. ¿Cómo se hace? Sí, lo puede ser. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden, la etapa cualitativa tiene esa característica. Me define o me dice claramente qué es lo que hago, dónde y con qué lo hago. ¿Ya? Si eso está mal hecho, estamos fritos. Susana, dígame. Profe, ¿la etapa cualitativa se aplica siempre o en caso de que la empresa diga que no, no se aplica? No, porque tiene que aplicarse. Siempre. Tiene que aplicarse porque ya, nosotros sabemos que a nosotros nos puede fiscalizar varios entes, ¿no es cierto? Nos puede fiscalizar, por ejemplo, la Inspección del Trabajo y el Servicio Nacional de Salud, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la Inspección del Trabajo nos puede fiscalizar temas de seguridad? Sí. Pero lo mínimo legal exigible. O sea, por ejemplo, te puede preguntar, ¿tiene el EPP? Perfecto. Sí. Pero salud, ¿qué te puede decir? O la Seremía de Salud, oye, ¿tiene el EPP y el EPP es el adecuado para el trabajo? Ya. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a nosotros nos empiezan a fiscalizar con respecto a las distintas etapas de Prexor? Porque Prexor tiene una etapa que es la cualitativa, tiene una etapa de medición que es la cuantitativa, la entrega del informe y la implementación.
La parte triste, ¿cuál es? Si tú como empresa no tienes una de estas etapas, o no has ingresado o incorporado al protocolo, hay multas. Y las multas no son baratas. Ahora, lo que preguntaba Susana, ¿tiene lógica? Sí, tiene bastante lógica. Porque aunque ustedes no lo crean, hay empresas que se niegan a esto. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a una empresa hacer una medición de Prexor? ¿Cuánto en plata? ¿No es gratis? Es gratis, no le cuesta nada. Es a 0 pesos. Pero esa medición, si uno la pide, ¿la puede hacer una vez al año? ¿O No. cada 3 meses, cada No, 6 la meses? frecuencia de las mediciones va a depender realmente del nivel de ruido. Mm. ¿Ya? O sea, Sí, mira, porque no puedo estar todos los días haciendo una medición de ruido. créeme que si tuviesen los medios, en la práctica se recomendaría. Hacerlo todos los días. Sí, pero eso tiene que tener como una lógica. ¿Ya? No es llegar y hacerlo. ¿Ya? Pero pongámoslo en un caso muy relacionado con eso. ¿Ya? Te hacen la medición de ruido, te entregan las medidas de control y tú las implementas. ¿Puedo yo ver de alguna manera realmente a qué nivel de ruido está expuesto? Si esta medida de control ha funcionado. Ya, ponte tú que dentro de las medidas que a nosotros nos proponen o nos exigen es colocar una protección en un motor. ¿Ya? Y eso tenía, por ejemplo, 105 decibeles. La idea mía es siempre llevar todo bajo 80 decibeles. Hasta 80, o sea, si tengo 85 decibeles, puedo estar trabajando 9 horas sin EPP. Pero bajo 80 no entro a Prexor. O sea, lo ideal es estar bajo 80 para no entrar a Prexor y por el tema de la medida de control. Pero la pregunta mía es, ¿cómo yo verifico si esa protección al motor para que disminuya el ruido funciona? ¿Cómo lo hago? Midiendo Tengo que nuevamente. medirla. Midiéndola. Es la única forma. Y ahí empieza a haber un proceso aquí iterativo. Yo controlo Mira. y evalúo, mido. Entonces, cuando yo aplico un control y mido, digo, ah, perfecto, la medida de control está funcionando, se mantiene. Pero ¿qué pasa si mido y me doy cuenta que la medida de control no te protege todo, no reduce el nivel de ruido como corresponde? ¿Qué debo hacer yo? Aplicar una nueva medida de control. Exactamente. Y una vez que yo la aplico, ¿qué hago? Nuevamente evalúo. Evaluar. Vuelvo a medir. Vuelvo a medir. Ujú. Mira, la medición es la recolección de datos. La evaluación es tomar ese dato y compararlo. Yo comparo. ¿Ya? Eso es evaluar. Incluso es más, la evaluación es tomar ese dato, compararlo y decir, ¿estamos sobre riesgo? O sea, sobre nivel, ¿estamos en una situación de riesgo o estamos bajo nivel? Estamos en una situación de riesgo, pero más bajo. Eso métanselo en la cabeza, porque muchos colegas y muchas empresas dicen, ah, estoy bajo la norma, no me preocupo, no estoy en situación de riesgo. No. Hay estudios chiquillos que revelan que incluso una persona expuesta a 75 decibeles, que es 5 más bajo que para entrar a Prexor y 10 más bajo para trabajar sin un elemento de protección auditiva, la persona igual genera un efecto, no un daño, pero sí un efecto en su cuerpo. Entonces hay que tener como esa suspicacia o ese ojo en realidad. ¿Ya? Chiquillos, otra pregunta que tengan ustedes. No, yo no. Por mi parte, no. ¿Seguro? Ya. ¿Nicole, usted? Seguro. No, profesor. ¿No? Romina, Cualquier consulta se la voy a hacer por ¿cómo se llama? por A correo. través de correo electrónico, sí. Ya. De igual forma, si les da vergüenza preguntar, porque me ha pasado bastantes veces, háganme la pregunta por correo, ¿ya? O por el chat de Moodle también. Profe, Y no la se prox- puede por el chat de Moodle. Yo lo he intentado, no puedo. A ver, Susana, vamos a revisar esto automáticamente. ¿Falta? Ya. Pero como un mensaje personal tampoco.
Es que yo lo quería hacer porque a lo mejor de repente como que puede ser una duda entre todos, entonces para hacer una sola respuesta. Ah, ya. Mira, Susana, hagamos algo. ¿Les parece si hago un foro, pero de duda y consulta? Sí, ¿Ya Sí, mejor? genial. sí, Sí, ¿Ya? mejor. Entonces, denme de aquí a mañana en la mañana para hacerlo. ¿Ya? No, ya, ¿saben qué más? Lo vamos a hacer saliendo de esto, mejor lo hago al tiro. ¿Ya? ya, profe. Entonces, ahí háganme las preguntas. Porque la idea, chiquillos, es que ya nos van quedando pocas clases para terminar el módulo. Entonces, lo que yo quiero es que la próxima clase, a mí que me interesa, no solamente pasar contenido. Por último, pasamos contenido y nos extendemos un poco más y voy respondiendo consulta y dudas. ¿Ya? Porque en sí estos Ya. protocolos están todo claro, todo definido. Pero hay cosas que hay que entenderlas. ¿Qué me comprometo yo, eso sí, y va a quedar grabado? Es a subir el material de Planesi. ¿Ya? Para que lo tengan Ya. ustedes a mano. Ya, profesor. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna. ¿No? Ya, entonces hago el tiro así, Profe. Susana. ¿Ya? Ya, Chiquillos, nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao. Chao, Bueno, gracias. chao, chao. Ustedes, que tengan un Chao. buen día. Igual. Vale.